Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Una Mejor Versión de Mí. Yo soy Carol Orlando y estoy súper agradecida de estar hoy con María Visión. Y bueno, hoy tengo una invitada. Dicen que hay coincidencias, pero yo siempre digo que hay diosidencias. Y ese día, cuando la conocí, fui a poner unas velas en un lugar y de pronto la veo a ella hablando, dando una clase y en el minuto que puse las velas sentí lo que decía y dije, wow, ¿quién es ella? Y cuando salí, esperé a conocerla y bueno, me encontré con Patricia Weinberg de Zapatero, Argentina. Es un placer para mí presentarte. Patricia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carol. Un placer estar acá acompañándolos. Gracias, gracias. Así que muy contenta de estar aquí en María Visión, realmente. Qué bueno, Patricia. Bueno, Patricia es licenciada en Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador, que está en Buenos Aires. Uh-huh. Y yo estaba muy como, ¿quién es Patricia? Entonces escuché un poquito de ti. Sé que te criaste con un papá judío, una mamá cristiana, ¿verdad? Uh-huh. Y que tu mamá creo que es gallega, ¿verdad? Tu padre es... descendiente de polacos y alemanes. Exacto. Así y que tuviste una mezcla, exacto, en donde empiezas más que todo como a practicar el judaísmo, uh-huh. Pero empiezas tu camino y sientes una atracción, o sea, empezaste a conocer más del cristianismo y cuando empiezas a estudiar, al año te bautizas. Uh-huh. Así que bueno, mira, me sé un poquito de ti. ¡Wow! Has hecho muy bien los deberes. Entonces yo quiero que me hables un poquito de ese momento, uh-huh. De cómo transformaste todo eso que sentías y qué te llevó a eso. Bueno, primero es de justicia decir que mi madre era católica, pero claro, no era practicante. Okay. Teníamos a lo mejor todos los años un día reservado en la Semana Santa, donde se respetaba mucho el silencio, que era el Viernes Santo, pero no se comía carne. Eso era la única experiencia que yo tenía de iglesia, ¿no? Y la Navidad, obviamente, que siempre había reuniones de familia, pero no tenía ni siquiera la práctica ni la costumbre de asistir ni a misa, ni al templo, ni oración, ni nada. En casa siempre existía la Sagrada Escritura, la Biblia. Para que se entienda un poquito más, por otro lado, mi padre, judío, hijo de inmigrantes polacos, nacido en Argentina él, sus hermanos polacos, pero él argentino, todo lo contrario, muy apegado a su judaísmo y muy práctico. Entonces, claro, ¿qué me crié yo? En la sinagoga los viernes, en la sinagoga los sábados, estudiando y leyendo las historias de la Torá, celebrando el Pesaj, varios días en la semana de la Pascua judía, ni hablar de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Año Nuevo, Día del Perdón, y todo lo que había, se ayunaba el día de Yom Kippur, que hasta mi madre ayunaba, porque como nadie comía, yo tampoco comía. Entonces, yo me crié en esta familia con esta libertad, ¿no? Sí. Lo que a uno le puede parecer algo malo, en mí terminó siendo una gracia. Sí. Cómo Dios se vale de todo, amén, absolutamente de todo, para llevarte hacia Él. Entonces, un amor increíble desde niña a la palabra. Me fascinaba cuando papá me contaba alguna historia. La historia de Josué, la historia de Moisés, la historia de la zarza de Moisés, el arca de Noé. O sea... Leí que te encantaba el Éxodo y Génesis. Claro, pero me fascinaba. Entonces, fíjate, Carol, que me la pasaba leyendo. Entonces, bueno, fui, si yo tenía oportunidad, viste que éramos más lectores de niños, sí. Yo tengo 62 años en esa época, que ahora, a lo mejor que los niños tienen otro tipo de distracción, ¿no? Entonces me gustaba mucho leer y la Biblia estaba dentro de mis libros preferidos. Obviamente no entendía nada y en algunas partes me aterrorizaba y la cerraba y la dejaba por un tiempo. Así es como llegué a mi adolescencia, leyendo. Entonces, en un recreo del high school, último año de high school, último año, donde yo ya estaba preparándome para ser arquitecta, imagínate, hacía el último año de high school y el primer año de la universidad, que allá se podía hacer junto. Y, sin embargo, cuando encuentro mi carrera que tenía que ver de religión,
porque estudios orientales es el estudio de todos los pueblos de Asia. Sí, como Medio Oriente, Exacto. el Bajo Oriente, ¿verdad? Exacto, cercano Oriente, Medio Oriente y Extremo Oriente. Exacto, cercano Oriente, sí. Yo me especializo en cercano Oriente, una carrera de 7 años. Estudié 7 años en la universidad, acá sería un PhD, en donde entro a conocer más profundamente el judaísmo, que me encantaba. Obviamente del judaísmo me llamaba mucho la atención el cristianismo y el islam como las 3 religiones monoteístas. Yo soy experta en esta área, pero toda mi vida me concentré en el judeo-cristianismo y en la Sagrada Escritura. Entonces, claro, yo ya para ese entonces ya estaba dejando un poquito mi vocación de arquitecta para hacer esta carrera que mi padre, preocupadísimo, me decía: ¿y a qué te vas a dedicar? ¿Y a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer de ella en tu vida? Bueno, realmente fue la que me cambió la existencia toda. Mi compañera de high school me ve leyendo la Biblia. Yo vivía en un barrio judío y en el grupo éramos 32 niñas, de las cuales 28 eran judías y 4 eran cristianas. Una de las cristianas se sentó al lado mío a lo largo de los 2 últimos años, Gabriela. Entonces me decía: yo te veo siempre leyendo la Biblia, ¿no has leído nunca el Evangelio? Sí. No, digo, no. ¿Y por qué no leíste el Evangelio? Bueno, yo no sabía ni qué contestarle, Carol, porque sí, no conocías. No conocía de qué me estaba hablando. Me dice: ¿por qué no lo lees? ¿Por qué no empiezas a leer el primer Evangelio? Todos sabemos que el primer Evangelio que está en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? El Evangelio según San Mateo. Sí. Un evangelio escrito para judíos. Sí, wow, sí. No sabía que era escrito para judíos, pero... De una comunidad judía a judíos. Entonces, imagínate, ya. Empiezo a leerlo ese día y no paré hasta que no terminé. Pero lo más gracioso fue que me fui a una parroquia y le dije al párroco: vengo a bautizarme. Sí, él dijo que te tenías que preparar. Sí, eso lo escuché también. Entonces, imagínate que el pobre hombre, no me voy a olvidar nunca de él, me mira y me dice: bueno, hijita, pero hay que prepararse. Hay que conocer un poquito de la fe. ¿Tú conoces algo de la iglesia? Yo no tenía nada. Yo vengo acá a bautizarme por lo que dice el Evangelio. O sea, tú solo con leer San Mateo, tú dijiste: esto es lo que yo quiero ser, aquí quiero pertenecer. Es que ese es uno de los evangelios como más fuertes. Bueno, yo pienso que los evangelios es lo mismo, son diferentes versiones, ¿verdad? De la vida de Jesús, de la buena nueva, que es lo que vino a ser Jesús. Son diferentes experiencias de Cristo, por eso ninguna se contradice y todas se complementan. Y a todas necesitamos a Mateo, necesitamos a Marcos, necesitamos a Lucas y a Juan, porque son la experiencia cristiana dentro de esas comunidades donde surge el Evangelio escrito. Acordémonos que eso viene de una tradición oral primero, y luego se va escribiendo en algo escrito, que es lo que después la Iglesia, en su sabiduría, nos presenta como palabra de Dios y se cierra el canon cristiano, ¿no? Entonces, así es como empezó todo, un amor a primera vista. O sea, si tú le quisieras, si por ejemplo le dieras un consejo a una persona que apenas va a empezar a leer la Biblia, ¿le recomendarías empezar por San Mateo? Bueno, a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Lo que creo yo es que la espiritualidad está hecha. Cada persona tiene su espiritualidad, cada persona tiene como su camino propio, ¿no? Individual de lo que cada uno puede es, tocar. Cada historia personal, ¿viste? Cada forma de vida. Entonces, a lo mejor a uno le llega Mateo, a otros por su experiencia con la misericordia le va a llegar Lucas, a otro por su experiencia con el sufrimiento, a lo mejor un poco más Marcos, y por supuesto que al que es más místico, al que tiene una espiritualidad mucho más trabajada, que decir el Evangelio según San Juan, ¿no? Que es, como decía, la flor de la Sagrada Escritura, la flor del Nuevo Testamento, diría San Jerónimo, es el Evangelio según San Juan, ¿no? Que es una belleza. Entonces, bueno, pero allí es donde realmente me encuentro con este señor. Entonces, ¿qué le recomiendo yo a la persona que recién empieza a leer la Biblia? ¿Cómo fui cambiando con los años? Fíjate, Carol, por la experiencia, ¿no? La experiencia de acompañar a otros. Sí. Primero,
que si es una persona de la iglesia, que se tome el trabajo de leer la palabra de todos los días. Ok. La iglesia, que es nuestra madre y nuestra maestra, tiene la liturgia de la palabra preparada de una manera perfecta. Fíjate que estamos leyendo a Tito, venimos leyendo a Pablo desde hace ya unos cuantos meses, cómo vamos entrando en el mundo paulino, en esas cartas que nos mueven el corazón. Entonces, me parece algo tan bonito ir leyendo lo que la iglesia me va presentando. Eso como primer consejo que yo doy, ¿no? Hoy día tenemos tantos sitios tan valiosos en el internet de la Iglesia Católica, no cualquiera, ¿no? Tenemos que saber buscar también, en donde no solo te presenta la palabra, sino un comentario que te hace entender de qué habla. Te ayuda a interpretarla un poco más. Exacto, porque nosotros no leemos la Biblia de manera literal, sino que le buscamos el sentido profundo y espiritual. ¿Para qué? Para que la palabra toque nuestro corazón y la podamos vivir. No es sabérsela de memoria, no es saberse el capítulo o el versículo, sino esto que me está diciendo el Señor es para mi vida, es para mí, ¿no? Es historia sagrada que se quiere juntar con la historia sagrada que soy yo. Los dos somos sagrados, entonces iluminarla y planificarla. Entonces eso es lo que yo recomiendo cada uno que se presenta en una clase de Biblia y me dice, Patri, empiezo por el Génesis, empiezo por el Éxodo. Empieza por lo que la iglesia te propone. Y si tienes muchas ganas de hacer un evangelio, bueno, empieza por Marcos, que fue el primero en que se puso por escrito, y que leyendo Marcos, que tiene 16 capítulos, el más conciso, pero el más profundo también. Marcos y Juan se conectan en la profundidad, ¿no? A pesar de ser uno tan breve y el otro tan largo, pero que puedan empezar así, leerlo todos los días, que se compren Biblias católicas, Carol. Tenemos Biblias católicas interpretadas, comentadas, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del pueblo de Dios, la Biblia de nuestro pueblo, comentada por el padre Schockel, no me quiero olvidar ninguna ahora, la Biblia latinoamericana, o sea, tenemos de todo. Una infinidad de textos comentadas por lo que es el magisterio de la iglesia. El magisterio, sí. ¿Cómo leemos los católicos? Orando ante la palabra, tratando de ver qué me dice el magisterio o qué me indican los que saben sobre el tema, ¿no? Poder profundizar un poquito más para yo poder entender a dónde me quiere llevar la palabra de Dios. Y bueno, las Biblias católicas en esa letrita chica que tiene abajo, no es un contrato, amigos, es una explicación. Y eso es buenísimo leerlo, ¿no? Yo a veces no alcanzo a leer, pero sí. Algunas veces lo leo, pero otras no. Pero mira, no sabía que era tan importante leerlo. Pero hay veces que las personas no entienden. Y por ejemplo, vemos cuando vamos a un libro de Josué, vemos que el Señor dice, y declaro que tienen que exterminar todo lo que hay de estos pueblos paganos y que vayan encontrando en el camino. El Señor de hecho que me han dicho muchos, el Dios del Antiguo Testamento no me gusta tanto como el del Nuevo. Le digo, bueno, tengo una mala noticia, es el mismo. Sí. ¿No? Lo que pasa es que eran los tiempos, ¿verdad? La lengua también, lo que se vivía en ese momento, ¿cierto? Que lo que se vive. Y también me encantó algo que dijiste, que hay personas que te dicen que la Biblia es como el pasado y tú dices que no, que la Biblia es el mismo Dios en el presente, sino que hay que como sensibilizarse a esa lectura, ¿verdad? Y también pedir, pues hay veces que te soy honesta, yo hay veces la leo y hay veces como que digo, Señor, o sea, no entendí, pero hay veces que cuando de verdad como que le pido al Señor que sea Él mostrándome, siempre lleva un mensaje de pronto de lo que tengo que corregir o de lo que tengo que agregar en mi vida. Sobre todo, por ejemplo, Proverbios me encanta. Claro, los Proverbios, imagínate el libro de los Proverbios era un libro de enseñanza. El libro de los Proverbios, a lo mejor no encontramos tanta espiritualidad, pero sí la espiritualidad en la vida cotidiana del pueblo. Exacto. La espiritualidad dentro de la familia, la espiritualidad en la mujer, en el hombre, en el trabajador, en el que lidera. O sea, tenés justamente lo que sería la fe aplicada a la vida, ¿no? A mí me parece que algo que tenemos que entender que la palabra de Dios es eterna.
Sí, la palabra de Dios es eterna, no tiene ni presente ni futuro, no tiene ni pasado ni futuro, quise decir. Es siempre presente, porque la eternidad es hoy. Es hoy, la eternidad. Wow, qué Hoy. bonito. Y me habla hoy. Y no me está hablando de algo desconocido, me está hablando a mí, como decía recién, de mi propia historia, a mi propio corazón. De mi vida. Y Carol, cuando no entendamos algo que está circunscripto en algunos versículos, leamos un capítulo anterior y un capítulo posterior, porque como nos enseña la Iglesia, tenemos que poner en contexto la palabra de Dios. Si yo no la pongo en contexto, No entiendo. voy Es a como tomar un cuando pretexto. como cuando leo, vamos a poner, obviamente no es igual, un periódico, y leo una parte, un fragmento, obviamente no voy a entender si no leo la noticia completa. Y empiezo desde Absolutamente. arriba y digo, oh, wow, es que pasó esto y esto. Así mismo con la Biblia cuando no entendamos. Absolutamente. Ok. Y fíjate que sacar las cosas de contexto se pueden convertir en un hermoso pretexto para llevarlas a que digan lo que yo quiero que digan y no lo que Dios quiere decirme. Ok. Entonces, por eso la Iglesia nos dice, ante una actitud de oración, buscando siempre el magisterio que la aclare, en un contexto, aprender a tener la curiosidad de decir, y el escritor sagrado, el agiógrafo, como se llama, ¿por qué lo escribió de esta manera? ¿Por qué utilizó estas herramientas bélicas o estas herramientas poéticas o estas herramientas legales? ¿Qué era lo que estaba pasando en la historia que se puso por escrito? El católico tiene que aprender más de Biblia. Sí. Y hoy día no hay excusa, porque tenemos a Bishop Barron enseñándonos por todos lados un montón de herramientas, sí. Pero claro, Total, es verdad. y me cansaría de nombrar aquí lugares de la Iglesia Católica que hay veces que incluso las mismas arquidiócesis y diócesis las ponen como recursos de formación. Sí, está Hallow. Hallow, Teneformed, Sí. qué sé yo, no sé, un montón de lugares donde realmente uno puede ir y bucear dentro y estar tranquilo, que lo que estamos leyendo está dentro de lo que nosotros creemos, de lo que la Iglesia enseña. No nos vamos a ir a ninguna ideología ni a ninguna cosa que esté fuera de ella. Entonces, bueno, eso me parece importante. Por eso insisto, si vas a comprarte una Biblia, va a salir lo mismo que sea católica. Si te gusta mucho estudiarla, que sea la de Jerusalén, que es la más, mejor dicho, la única utilizada en los seminarios, utilizada cuando vos estudias algo que tenés que profundizar en Biblia, es la única que te autorizan. Okay. No te dejan usar otra. Okay. Entonces, bueno, ahí Patricia, y en el momento, bueno, yo te corté ahí que te hice esta pregunta, pero en el momento que te preparas, hay alguien que marca tu vida, que fue ese, no sé si era un obispo, ¿verdad? O no sé si era... Monseñor Moledo, el que me bautiza. El que te bautiza, que cambia como en esa preparación, como que cambia mucho tu concepto. También me encantó otra frase que escuché que dices que el prejuicio es falta de conocimiento. La ignorancia es la madre del prejuicio. Exacto. Y me encantó, ¿sabes por qué? Porque hay veces que obviamente la verdadera iglesia es la católica, pero hay personas que también, tú sabes, siguen a este Dios de pronto en tu momento, en tu judaísmo, hay de pronto personas que se inclinan más hacia ser protestantes, y hay veces que como que tenemos que saber guiar a esas personas con mucho amor, ¿verdad? Uh-huh. Pero sin ese juicio que señala... Tú no vas al cielo porque tú eres esto, o tú no vas a lo otro porque tú, por ejemplo, hay mucha controversia entre eso y me gustó tanto porque hay mucha gente que juzga uh-huh. Sin de pronto dar amor y saber que es el mismo Dios, pero que hay que encaminar a la persona con las palabras correctas. Totalmente, aparte que yo no me metería en lo que es el ámbito divino, yo no me metería a decirle a nadie que se va a condenar o que se va a salvar. Nosotros estamos llamados, como el Señor dijo en la parábola, a ser sembradores. Lo único que Él nos pide es que todas las semillas que nos dio sean arrojadas, porque Él es el que se encarga de regarla, de hacerla crecer, y la persona en su libertad, cada una obra.
y cada una obra a veces, Carol, en los tiempos que pueden. Los porque, tiempos correctos. a ver, esto que dices tú del prejuicio, ¿no? A lo mejor yo conozco a alguien en un momento determinado de su vida que no puede otra cosa, que no sabe otra cosa, que está lidiando con una herida, con un monstruo, con una historia de vida que no sabemos. Por eso el Señor nos dice en el Sermón de la Montaña, no juzguen, para que no sean juzgados, porque nosotros no estamos para eso. Estamos para predicar el Evangelio, como bien dices, desde el amor, desde la misericordia, desde entregarle a otro la esperanza, porque fíjate que cuando una persona recibe el Evangelio, cuando una persona recibe el amor de Cristo se encarga dentro de ella a llevarla hacia Él y a transformarlo. Nosotros solo somos instrumentos inútiles en manos de quien lo sabe todo. Lo peor que podemos hacernos es ponernos en el lugar de Dios. El ámbito de Dios, dejémoselo a Él, que lo hace muy bien, Carol. Sí. Total. Bueno, Patricia, y entonces tú te bautizas y empieza, o sea, también lo que escuché fue que hubo un momento que querías hasta de pronto ser hermana, sí, pero en ese momento te das cuenta que no, que te quieres dedicar a todo lo que es la enseñanza, ¿verdad? Uh-huh. Se dice como con los laicos. Con los laicos, exacto. Sí. Yo en cuanto me bauticé, entré en la Acción Católica, que algunos amigos que nos están escuchando, Latinoamérica, España, es la institución laical, que no es ningún movimiento. La Acción Católica es el laicado diocesano. Figuramos en Apostólica Actuositatem, en el Concilio Vaticano II, como el laicado organizado que trabaja con el obispo. ¿Para qué? Para evangelizar el mundo, de la manera que sea. Todo aquel que trabaja de esa manera está haciendo una acción católica que es universal de evangelización. Entonces, ahí me bautizan un sábado y al otro sábado ya estaba en los grupos de Acción Católica. Empecé a trabajar... Haces la primera comunión también, ¿verdad? Hice la primera comunión. En Argentina es distinto, que acá que lo hacen en la vigilia. A mí me bautizan un 14 de marzo y el 15 de marzo hice la primera comunión. El día del cumpleaños de mi hijo, 14 de marzo. Mira, y me acuerdo que la Pascua venía a las 2 semanitas, entonces yo pude tener mi primera Pascua ya bautizada, a full, en comunión plena, en la iglesia, ¿no? Todavía me faltaba la confirmación, que vino un poquito más tarde, 2 años más tarde. Pero lo que me parece muy importante es el hecho de que me metí de cabeza con el laicado, me metí de cabeza a trabajar y claro, ¿no será que yo tengo que ser hermana? ¿No será que yo estoy llamada para la vida religiosa? Es que me fascinaba estar en todas las cosas de Dios. Entonces, bueno, ahí aprendí lo que era el discernimiento espiritual con un director espiritual. Yo hacía la experiencia en el convento, iba a ser Clarisa contemplativa, imagínate. Wow. De clausura. Perdón. Tranquila. De clausura, ¿no, hermana? No monjita, sino monjita de clausura. Sí. Entonces, bueno... Pero ahí conoces al que es tu esposo, ¿verdad? Bueno, con mi esposo yo trabajaba. Éramos compañeros de oficina. Y él... amiguísimo mío, porque era el único católico práctico de todo el grupo, entonces charlábamos y compartíamos, íbamos a misa juntos al mediodía, nos contábamos todo, me despedía los viernes cuando me iba al convento, porque las monjas me dejaban entrar el viernes y salía el domingo, para ver lo que era la vida, digamos, especialmente en Semana Santa, entraba el jueves y salía el domingo de Pascua a la noche, ¿no? Wow, sí, para ver cómo te sentías. Claro, cómo experimentaba yo eso de estar allí, obviamente que era el cielo. Pero bueno, en uno de esos fines de semana, preparadísima con todo lo que mi director me mandaba, surge que realmente yo estaba abierta a la vida de familia, formar una familia, tener hijos si Dios me los mandaba, y a poder seguir trabajando con los laicos. Me fascina trabajar con los laicos. Me encanta, me parece, después de este sínodo que acaba de concluir en Roma, hace 2 semanas. Estuviste en Italia. Sí, que tuve el placer de estar la última semana allí, de pulso a pulso. Es el tiempo del laicado hoy más que nunca.
porque justamente el sínodo significa caminar juntos, escucharnos, y es el tiempo del laicado en donde el laicado tiene que dejar de ser espectador de la iglesia para pasar a ser actor, impulsor y llevar adelante lo que se espera a través de todos los dones que Dios nos da a cada uno, ¿no? Sí, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, Uf. ¿verdad, Patricia? Que, o sea, yo pienso que hay tanta necesidad Por favor. de que se escuche la palabra de Dios y también que se demarquen ciertos límites que se han salido, o sea, ya, por ejemplo, la familia ya no, o sea, se está formando familias que no son reales para Dios, ¿me entiendes? Entonces, como que siento que hay tanta necesidad de que el mundo escuche la palabra, se transforme, la sienta, la viva. Así que te entiendo tanto esa parte. Hay que ser activos más que nunca. Totalmente. Y además nosotros somos, cuando uno lee la historia de la iglesia, a ver, ¿con quién empezó Pablo? Pablo empezó con un grupo de amigos que, bueno, se fueron transformando los primeros obispos, los presbíteros, lo leemos un poco en Tito estos días que estamos leyendo la palabra, pero Priscila y Aquila era un matrimonio, Lidia era una mujer, había un montón que aparecen ahí nombrados, en donde realmente tenían una acción directa, activa y absolutamente evangelizadora en los primeros años de las primeras comunidades. O sea, la palabra llegó por la acción de una comunidad cristiana en donde estaban todos, y todos asumiendo el rol de llevar el reino de Cristo adelante, transformando y viviendo esa evangelización en el testimonio de vida que daba cada uno, ¿no? Sí. Acuérdate, Carol, que el testimonio Es importante. arrolla más que 1000 palabras. Así es, sí, porque si tú puedes decir tantas cosas, pero si tu vida no muestra lo que dices, o sea, o lo que predicas, no sirve de nada. Igual que el ejemplo en los hijos, o sea, lo que tú muestras, lo que tú marcas, es lo que realmente tu hijo va a hacer. Porque si, por ejemplo, yo tengo un hijo, mi hijo de 16, pero si le enseño algo, pero mis acciones muestran otra cosa, no va a haber nada. Imagínate eso. Entonces, como decía, ¿no? Me acuerdo que San Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi, dice: el mundo está cansado de maestros, necesita más testigos. Mira qué cosa más bonita. ¿Y testigos de qué? De eso. De vida. Del amor de Dios en mi vida. ¿Cómo voy a mover el corazón del otro? Mostrándole lo que Dios hace en mi vida con esta pobreza, de donde vengo, con esta debilidad, con este límite, con esta imposibilidad de a lo mejor hacer cosas buenas. Pero a través de Él y con Él se llega a hacer el bien en el mundo, se llega a hacer el bien en la familia, en donde uno esté, ¿no? Entonces yo creo que el testimonio de que podemos, con Él lo podemos siempre. Amén, amén, con Él lo podemos todo, ¿verdad? Todo, obvio. Patricia, y entonces, bueno, o sea, yo siento que nos vamos a quedar sin tiempo con tantas cosas que tienes tú para contarnos, pero, por ejemplo, yo sé que también te dedicas después, o sea, conoces a tu esposo, que estás en el trabajo, se casan, se vienen a vivir a Miami para ir, me voy a tener que ir vamos así, claro, obvio. Y empiezas, desde que llegas a Miami, empiezas a evangelizar en varias iglesias. Sé que empezaste en San Agnes, sí, ¿cierto? Empecé en San Hugh primero, en San Hugh. Pero luego enseguida en San Agnes, con el padre Hernando, que me permitió dar clases de Biblia. En San Hugh teníamos clases de Biblia bajo de un árbol, así que empezamos ahí y bueno, eso se fue, además con Acción Católica acá en Estados Unidos, que empezamos a promover la actividad en los laicos, y yo me di cuenta que a través de la palabra de Dios es a donde mejor se podía llegar al laicado. Okay. Porque justamente el laicado, para ser efectivo, tiene que ser un laicado formado. Sí. Yo no puedo testimoniar lo que no conozco. Entonces te basas en la Biblia, que es la escritura pura de la buena nueva. Exacto, la Biblia y en el magisterio, siempre la Biblia. Acuérdate que para los católicos la revelación viene en la palabra y en el magisterio de la iglesia. Son las dos luces que nos acompañan siempre, ¿no? Entonces, bueno, y en el medio de todo eso, mi marido descubre su vocación diaconal. Es diácono, sí. Así que imagínense, acompañar en la formación. Ahora tiene 10 años de diácono, pero fue una formación de 5 años fuertísima. Yo con niños pequeños, con el más chico pequeño. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. María Clara, que tiene 33,
y Esteban José, que tiene 26 años. Okay. Una es abogada, el otro terminó Business en FIU. Los dos se recibieron en FIU, en la Escuela de Leyes y en Business. Y bueno, imagínate que no es fácil, No. pero también el hecho de ver cómo se va abriendo el amor en el corazón de un hombre y cómo conjuga ese hombre el trabajo. Sí, mucha admiración. ¡Oh! ¿Qué hablar? Hasta el día de hoy, porque yo a veces lo veo que él está en el medio de un trabajo. Él, gracias a Dios, es dueño de su empresa, entonces también tiene esa libertad de que hasta ahora, porque ya nos mudamos a Argentina, pero hasta hace poquito, ay, hay un funeral, ay, hay una pareja que hay que atender, ay, hay este problema, salir corriendo a la parroquia. Para servir. Y nunca decir que no, ¿no? Porque el diácono es eso, es el servidor del Señor. Entonces, fue maravilloso poder también compartir con mi esposo todos esos años, sí, ¿no? Wow, qué bendición, ¿verdad? O sea, de parte y parte servirle al Señor. Y, o sea, sobre todo que es tan importante. Bueno, yo le he enseñado toda la fe a mi hijo, pero cuando un padre también muestra eso, por ejemplo, yo no tuve esa oportunidad en mi casa, pero ni éramos católicos, pero no éramos, no íbamos a la iglesia, era también ocasional, si se moría alguien, una Navidad. Pero yo pienso, pero ver a un padre que también tiene eso en el corazón, una familia de verdad, una sagrada familia, sí. Es bellísimo. No, y aparte con todas, imagínate que nada es perfecto, ¿no? Y es buenísimo cuando uno entiende que la fe es encarnada en lo que uno es. Entonces, eso es lo mejor que te puede pasar, en donde un hijo también te escucha pedir perdón, sí, porque me equivoqué, vamos a volver a empezar. O sea, dentro de lo que es la vida, no una vida ficticia, porque también a eso hay que tener cuidado, ¿no? Que a veces a mí me encanta acompañar a los laicos, a mis hermanos, diciéndoles: no se piensen que porque nosotros nos encontramos con el Señor vamos a empezar a vivir una vida como... Yo creo que a veces es hasta más difícil porque hay más batallas a veces que aparecen porque pues obviamente yo siempre he sentido que para hablar un poquito pero no darle importancia a que el enemigo cuando por ejemplo hay una persona que no está en los caminos de Dios nunca la molesta porque no lo necesita, ya está con él, pero las personas que de verdad están apegadas a Dios es cuando él de pronto más se enfoca y le da duro porque quiere apartarlos de él. Claro, y por eso es muy importante que nosotros entendamos como creyentes que tenemos que vivir una espiritualidad encarnada. Seamos laicos, seamos sacerdotes, seamos obispos. Todos estamos llamados a vivir una espiritualidad encarnada. Si la espiritualidad no está encarnada en quién soy yo, no es de verdad. No es de verdad. La estoy viviendo como un libreto. ¿Se acuerdan esa frase tan fuerte, hipócrita, que decía el Señor? Estaba hablando de eso. La hipocresía era actuar un rol, de hecho, que significa actuar. Ser hipócrita es un actor. Actuar un rol que no es el verdadero. El Señor nos llama a vivir algo encarnado en lo que nosotros somos. Empezar a aceptarnos, empezar a ver cómo vivimos, empezar a lidiar, que de la mejor manera que se puede trabajar con esto que como le digo yo, el coludo, ¿no? Uh-huh. Ese que siempre está metiendo ahí cizaña. La cizaña para decir yo no puedo, yo no voy a cambiar, yo no me puedo convertir, yo no voy a poder ser realmente un testigo de Cristo. La mejor manera que es eso, abrazarlo para poder transformarlo. Así es. Patricia, nos quedamos cortos, ya nos faltan 5 minutos. No puedo creer porque parece que hubiesen sido 10, pero lo que te quería decir, quiero cerrar con esto, nos faltó tantas cosas, no hablamos de tus series, que tienes la serie de los apóstolos, la de las parábolas, que me encantó, y me dices que tienes una nueva. ¿Cómo se llama la nueva? La nueva empieza en breve, que va a ser Las Mujeres de la Biblia. Las Mujeres de la Biblia, eso me encantaría. Así esa, primero tomo todas las del Antiguo Testamento hasta María, y me toca ahora ir a grabar
todas las que son del Nuevo Testamento, las Wow. mujeres que se encontraron con Cristo y con los apóstoles de Cristo, Oye, ¿no? eso no me lo pierdo. Y la última pregunta para terminar. Quiero, por ejemplo, una persona que se quiera dedicar a Dios, por ejemplo, esa persona que de pronto en este momento quiere dejarlo todo por Dios, en el sentido, no necesariamente siendo religiosa, pero siente un llamado de que de pronto lo que amaba, lo que le encantaba del mundo, a lo que se dedicaba, de pronto empieza a perder esa pasión, porque está en un momento en que lo único que le apasiona es hablar de Dios, lo único que le apasiona es de pronto hablar de su palabra. ¿Cómo aconsejas a una persona que, como dijiste tú, a veces, cómo se mantiene una persona en lo laboral para dedicarse al Señor? ¿Cuál es tu recomendación? Y te lo digo para mí, de una oración en donde yo quiero entregar mi corazón y mi todo al Señor. Bueno, justamente cuando te estaba hablando de la fe encarnada, es pedirle al Señor que yo pueda estar contigo, como decía Santa Teresa. Santa Teresa de Ávila estaba 100% segura que el Señor resucitado estaba a su derecha y la acompañaba en todo. Vamos, Señor, que hay que fundar. ¿Vienes conmigo? Y le hablaba y hacía oración con él. Yo también le hablo. Pero es llevarlo a todos los haceres de nuestra vida. ¿A dónde nos buscó? En la orilla de un mar. ¿Qué estábamos haciendo? Pescando. ¿Qué estaban haciendo los pescadores? Lavando las redes. Ahí está con nosotros, en el trabajo, cuando estás preparando el desayuno, cuando estás en el Publix comprando, cuando estás subida en el auto en el medio de un embotellamiento en Miami o en cualquier lugar del mundo. Ahí está. Estamos siempre con Él. Cuando nos acostumbramos a encarnarlo, nada de nuestra vida se escapa a Él y nada de nuestra vida se lo quitamos a Él. Porque Él, como dice el primer mandamiento, es amarlo por sobre todas las cosas. Amén. Y lo amamos así, de manera natural. Lo que no podemos es abandonar, porque Él no quiere que abandonemos. Él quiere que todo lo abracemos con Él. No quiere que dejemos. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. No tengo que dejar el mundo, tengo que llevar al Hijo al mundo. Amén. Mi Patricia, terminamos. Yo te doy las gracias. No, de nada, Carol. Gracias por estar contigo. La verdad que de lejos hagamos otro porque tienes Cuando gusten, mucho, de mucho lejos que podemos contar, hacer lo que quieran. Y bueno, a ustedes muchas gracias por estar. Me despido rápidamente porque se ha acabado y un placer estar aquí sirviendo a María Visión. Nos vemos pronto en otro nuevo episodio.